Hola, soy Estefanía Vela, soy profesora asociada a la División de Estudios Jurídicos del CIDE y responsable de su área de Derechos Sexuales y Reproductivos. Este año tuve el privilegio de colaborar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elaboración del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran la orientación sexual e identidad de género, o como a mí me gusta llamarlo, el protocolo LGBTI de la Corte. Este protocolo es básicamente un manual diseñado para ayudar a jueces y juezas de este país a resolver casos en los que se afecte la orientación sexual o la identidad de género. Esto es, casos en los que se impacte los lazos o se afecten los lazos que podemos establecer las personas con otros, los lazos afectivos, los lazos sexuales, o en los que se impacte cómo podemos vivir o expresar nuestra masculinidad o nuestra feminidad, nuestra identidad como hombres o nuestra identidad como mujeres. Por la naturaleza de estos temas, muchos de los casos en los que se enfoca este protocolo tienden a ser sobre los derechos de las personas que son lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex, precisamente porque según las concepciones de género o concepciones de sexualidad de muchas personas en nuestra sociedad, se salen de lo que debería ser adecuado y a partir de ahí se justifica una violación sistemática de sus derechos. Entonces, este protocolo lo que hace es tomar los instrumentos jurídicos que ya existen en México, como es la Constitución mexicana, como son múltiples tratados internacionales que van desde los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ver cómo estas herramientas con las que ya contamos las personas precisamente nos protegen de este tipo de abusos al ejercicio de nuestros derechos por el solo hecho de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Entonces, el protocolo en sí no es un documento vinculante, pero toda la normatividad en la que está basada sí lo es. Como dije, está en la Constitución, en los tratados internacionales, en las mismas resoluciones de la Suprema Corte, en resoluciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales de derechos humanos. Entonces, el protocolo toma estas herramientas jurídicas e ilustra cómo deben aplicarse en múltiples escenarios para defender derechos. Son varios estos ámbitos que revisa. Por ejemplo, el manual revisa el problema que tienen muchas personas de definir su propia identidad de género. Entonces el protocolo nos remite, por ejemplo, a nuestro derecho a la identidad con el que actualmente contamos, y así le dice a los jueces que si llega a presentarse una persona que quiere determinar por sí misma cuál es su género, el que debe ir reflejado en los documentos de identidad, los jueces en este caso tienen que otorgar esta solicitud. Otro de los ámbitos que repasa el protocolo, por ejemplo, es el de la familia. Actualmente en nuestro país hay muchos estados en donde a las parejas del mismo sexo no se les permite casar, en donde a las parejas del mismo sexo o a las personas por ser gay, lesbianas, bisexuales o trans, por ejemplo, se les quita la guardia y custodia de sus hijos. Hay un caso incluso en donde se llegó a encarcelar a una mamá por considerar que corrompía a su hija. Entonces lo que el manual hace es darle las herramientas a los jueces precisamente para no soportar este tipo de violaciones. También repasa las violaciones al derecho al trabajo, por ejemplo, si te corren por ser gay, si te corren por ser trans, si te maltratan al interior de tu trabajo. Repasa, por ejemplo, las violaciones, la violencia que sufren las personas desde la casa, ¿no? Si eres un niño que manifiesta ciertas actitudes que según nuestra sociedad corresponden a las niñas y tu papá te golpea, el protocolo precisamente dice que esto no se debe tolerar, ¿no? La violencia que sufren las personas en las calles, golpes, incluso asesinatos, y luego, por ejemplo, el problema que pueden enfrentar después para acceder a la justicia. El protocolo lo que hace es darle a los jueces, una vez más, los fundamentos para detener este tipo de violaciones. No más para acabar de decir, o sea, violencia en las calles, violencia en la familia, violencia en el contexto escolar, el acceso a la educación, el libre ejercicio de la expresión, la libertad de asociación, todos estos son derechos que el protocolo repasa. No es exhaustivo, pero creo que es lo suficiente profundo y repasa los suficientes ejemplos para que los argumentos que ahí se utilicen se puedan extrapolar a contextos que quizá no están previstos, ¿no? Entonces, es una herramienta que los invito a que la bajen, está disponible en internet libre de costo, que la lean, que la utilicen, y si tienen cualquier sugerencia antes del 30 de noviembre, que se le envíen a la Suprema Corte, porque están abiertos a cualquier sugerencia para perfeccionar el documento.